Por último, ¿me logran ver? Y ahora sí. Ok. Bien, muchachos, ¿cómo están? Me mudé. No, estoy en una reunión familiar. He tenido que salir de la reunión para poder hacer la clase. Y si no, tenía que mandar reemplazo porque no sabía si me podía conectar o no. Así que, solo por hoy. No es que me hayan mudado. Todavía no, todavía no. Bien, muchachos. Ante todo, buenas tardes. Bienvenidos a esta semana 8 ya del desarrollo del curso. Y corresponde el día de hoy abordar lo que viene a ser el tema de memoria, ¿no? Atención y memoria. Los saluda su profesor Dick Palomino, acá en el Centro Pre-Ciclo Ordinario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hoy recuperando la clase del feriado 8 de diciembre, hoy día 23 de diciembre. A ver, vamos entonces a empezar. Bueno, quizás alguien o muy pocos eh, sepan acerca de este personaje, ¿no? Si a ti te hablan de este nombre, Kim Peck, ¿te viene algo a la mente? ¿Sí? ¿Lo conoces? ¿Lo han presentado? Bueno, se decía que este señor era una enciclopedia ambulante, ¿no? Que logró memorizar más de 8.000 libros y que podía leer y memorizar una página en un tiempo de 10 segundos. Este caso extraordinario eh, inspiró una película llamada Rayman, que ganó 4 premios de la Academia del Oscar. Pero más allá de eso, ¿qué llama la atención de esta noticia? ¿Es usual que una persona pueda memorizar una página en un tiempo de 10 segundos? Sí, seguramente te pasa eso cuando tú lees tu material de la pre, ¿no? ¿No? Al toque además lees y ya está, ya todito, ¿sí? Por eso nunca preguntas, ¿sí? ¿Cierto? Ah, bueno, son casos no muy usuales, ¿no? Las personas normales, entre comillas, no tenemos pues necesariamente esa capacidad, ¿no? Hay algunos casos extraordinarios y es justamente lo que hace interesante este tema de memoria, ¿no? Y también qué aspectos favorece y qué aspectos no necesariamente podría estar ligado a un aspecto saludable. Bueno, el día de hoy vamos a abordar justamente este tema, ¿no? En la segunda parte vamos a ver el tema de memoria y la memoria está también muy relacionada a otro proceso que viene a ser el proceso de atención. Entonces, eso es el tema, los temas que vamos a ver el día de hoy en esta semana 8. Estamos recuperando eh, la clase del 8 de diciembre que fue feriado. Tenemos acá el temario, lo que es la atención, vamos a ver definición de atención y lo que es tipos de atención. Y memoria, analizaremos lo que es la memoria, lo que vienen a ser las etapas eh, y los tipos de memoria de acuerdo al enfoque modélico, también los llamados procesos de control. ¿Por qué olvidamos también? ¿Cuál es la razón por la cual olvidamos? Y también algunas alteraciones y trastornos de la memoria. Bueno, sin más, entonces empezamos. ¿Qué era atender? A ver, dime en el chat, ¿qué idea tienes tú de atender?
es atención para ti? Eso que no estás haciendo ahorita, eso no es atenderme. Ah, porque si no me responden, supongo que no están atentos a mi pregunta. A ver, Fernando dice, estar muy pendiente, debe ser, ¿no? Pendiente, pues, pendiente, ¿ya? De algo en específico. Gabriela dice, estar pensando y centrado en una sola cosa. Ya. Adriana, prestar atención, ya, pero cuál es el indicador de que estás prestando atención, Adriana? ¿Cuándo dirías que alguien está atento o atenta? ¿No? ¿Por qué será importante la atención? Hay una frase que dice, ¿no? Quien no atiende, no entiende. Frase muy divulgada entre los educadores. Y en realidad tiene cierta lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque la atención termina siendo, dentro del procesamiento cognitivo, la atención termina siendo el primer filtro. O sea, no se puede avanzar hacia algo más complejo si no se tiene algo mínimo como viene a ser la atención. Por eso es que a veces hay casos que también hay usos y abusos de lo que viene a ser, por ejemplo, los diagnósticos sobre, no sé si han oído a ustedes hablar acerca de estos trastornos de déficit y atención con hiperactividad, ¿no? El TDAH, que se le llama, muy muchas personas dicen, mi hijo tiene TDAH, ¿no? Mi hermanito tiene TDAH, es hiperactivo. ¿Por qué? Porque es inquieto. Si me pregunto, ¿y qué niño no es inquieto? ¿No? O sea, normalmente un niño tiende a ser inquieto. Entonces, algunos abusan ya del diagnóstico y diagnostican mal en ese aspecto. Hay sí casos de algunos niños, o desde temprana edad, que es como que tuvieran un motor constantemente y no paran, ¿no? Tienen una energía desbordante y que a veces también se desconcentra rápidamente. Entonces son casos de hiperactividad con déficit de atención. Le pasa una mosca y de pronto no se va donde está la mosca. Entonces el chico debería estar acá en la clase, pero está siguiendo donde está la mosca, ¿no? Pero cuando regresa, ya se perdió. O de pronto estaba en el colegio, ¿no? Se pasó el mosquito y se queda ahí mirando el mosquito. Ya el profesor borró la pizarra, ¿no? Y ya no tiene cómo copiar, ¿no? En fin. Bueno, pues esos casos, ¿no? No son casos, digamos, que sean también en todo, ¿no? O sea, son en personas y hay que saber diagnosticar ahí, ¿no? Pero bueno, ahí sí la atención sería un problema, porque si una persona se desvía rápidamente, entonces pues no va a poder llegar al siguiente proceso cognitivo, que es la memoria, ¿no? Es como en tu caso, ¿no? Si de pronto tú estás de pronto estudiando eh, con diferentes distractores, entonces no te vas a concentrar. Y obviamente luego dices, pero ¿por qué no entiendo? Bueno, si tienes tantos distractores, ¿qué cosa quieres? ¿Se entiende? Entonces hay que entender que esto es importante y que si tú no lo aplicas a tu vida, más allá de lo teórico, tienes que también saber cómo esto aplicarlo a tu vida, ¿no? Hay que entender que la atención es un proceso de filtraje de información. Entonces, en ese sentido, la atención permite seleccionar información. Nosotros constantemente estamos bombardeados por muchos estímulos. De todos estos estímulos, ¿no? Algunos pasarán al siguiente nivel. Entonces, la atención permite filtrar de toda esa información que recibimos a cada momento, la atención filtra para ya un nivel mayor. Y en ese sentido, en la memoria termina siendo un mecanismo de control para la memoria, para pasar del sensorial a la memoria de corto plazo, como vamos a ver hoy día de hoy en la clase. Entonces, como te digo, la primera fase, ¿no? Dentro del procesamiento cognitivo. Por eso es que un estudiante que se tiende a desconcentrar
No necesariamente, como te digo, porque tenga TDAH, también puede ser porque tiene problemas afectivos o porque tiene problemas, pues, de no saber qué hacer con su vida, ¿no? Y para más en otros aspectos o le pone más interés a otras áreas, ¿no? De pronto a estar whatsappeando, en fin. Pero no se concentra, pues, y no va a cognitivamente asimilar bien una información en ese sentido. Hasta ahí vamos entendiendo la importancia de la atención. ¿Alguna inquietud, duda, pregunta? Seguimos. Entonces, hay que entender la atención como un proceso de filtraje porque permite seleccionar información y como un mecanismo de control para nuestra memoria de corto plazo, ¿no? Bueno, para pasar de sensorial, es un mecanismo de control a nivel sensorial que permite que la información vaya al siguiente nivel de corto plazo. Eso lo vamos a ver en un momento en la clase. Hay que también tomar en cuenta que hay tipos de atención. Podemos dividir la atención de acuerdo al interés y dividir la atención de acuerdo a la actitud. Voy a comenzar por acá. De acuerdo a la actitud, o sea, a esa disposición interna que tiene alguien, tu atención puede ser voluntaria o puede ser involuntaria. Cuando la atención es voluntaria, ya el nombre te da a indicar algo, te dice algo. ¿Cuándo hablaremos de atención voluntaria? Voluntad. Hago un esfuerzo consciente por atender algo en este caso. Pero la atención voluntaria es cuando el sujeto se esfuerza deliberadamente por atender determinado estímulo. Entonces, no necesita que alguien lo esté obligando, presionando, o de pronto que alguien capte su atención, ¿no? El sujeto por sí solo tiene la disposición de atender ese estímulo, ¿no? Por ejemplo, si tú estás acá si tú estás en la clase, ¿no? No porque te han obligado, sino porque tú quieres estar. Tú estás con toda la predisposición de poder quizás asimilar contenidos, pero para eso tienes que atender. Tu atención acá no es que te estén obligando, sería un esfuerzo consciente que tú estás haciendo. Entonces ahí estamos hablando de una atención voluntaria, ¿no? En ese aspecto. Si tú de pronto en la tarde, el día de hoy, te vas a un cine, ¿no? Porque tú lo quieres y quieres ver determinada película o de pronto en tu casa, ¿no? Ves determinada película. Nadie te está obligando. Tú lo estás haciendo, es tu atención y estarás focalizado ahí hacia ese estímulo. Tu atención es voluntaria. Bien. Pero a veces ocurre también que nuestra atención eh, se dirige hacia un estímulo sin que nosotros lo hayamos querido. O sea, algo termina captando tu atención. Cuando algo termina captando tu atención sin que tú lo quieras, esa atención es involuntaria, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? En el lugar en que estés ahorita conectado, ¿qué pasaría si de pronto en ese lugar en que estás conectado, en esta clase, estás atento a la clase, ¿no? Pero de pronto por ahí, cerca a tu casa, hay una explosión, ¿no? O un par de carros que chocaron, ¿no? Pues inmediatamente terminarás atendiendo ese estímulo. No es que tú hayas tenido la predisposición de querer atenderlo, simplemente captó tu atención sin que tú lo quieras. Esa atención es una atención involuntaria. Y a veces ocurre que algo nos llama la atención, ¿no? Eh, o sea, súbitamente, en ese sentido. Eso es atención involuntaria. Bien, ¿se va entendiendo hasta ahí? A ver, si es así, colócame un par de ejemplos de atención involuntaria.
menos quiero un par de estudiantes que coloque su ejemplito para verificar, comprobar o de pronto eh, reforzar ahí o en todo caso ver qué es lo que hay que mejorar. Ya, Fernando ha puesto uno. A ver, ¿quién más? Gabriela, muy bien. Dice, ya, cuando le oye, es que alguien te diga, pues, es el mismo ejemplo, es el mismo ejemplo. Ya. Ah, muy bien, Adriano, me ve llorando. Ya, ok, correcto. Claro, por ejemplo, ¿qué pasaría si estás en casa, ¿no? Y tienes ahí no sé, tu prima ha llegado de visita y ha traído su hijito recién nacido. Dormidito estaba cuando tú empezaste la clase, pero ahorita se ha despertado y comienza a llorar. Entonces tú, que estabas atendiendo la clase, atención voluntaria, terminas inmediatamente girando a ver qué pasó. Entonces ese llanto captó tu atención, es una atención involuntaria. Correcto, Adriano. O de pronto alguien comenzó a gritar en la calle, ¿no? Inmediatamente volteo. Ah, atención involuntaria, ¿no? Y Janina dice, hay clases, no puedo ver nada, no escucho nada. Supongo que es una pregunta, Janina, o estás poniendo un ejemplo. Bueno, es la primera que me dice, los demás están pudiendo ver normalmente, tienen alguna dificultad en la conexión, se ve, se oye, ya, entonces, Janina, no soy yo, eres tú. Ya, así que quizás reinicia tu sistema, como te dicen, para que puedas visualizar mejor la clase. Ya, a veces pasa, a mí también me pasó hace 2 semanas que estaba lento mi sistema. Entonces, bueno. Bien, entonces los ejemplos que me han dado están bien, ¿no? Están bien. Ahí han puesto también los tonos de color chillones de un anuncio. Podría ser, ¿no? Que de pronto estés, ¿cómo sería? ¿No? Estás de pronto transitando en el bus, qué sé yo, tu mente está enfocada pensando en algo y luego, ¿no? La luminosidad de algo capta tu atención, ¿no? Entonces termina siendo una atención involuntaria. Sí, sí, puede ser, ¿no? Claro, eso es un factor, por ejemplo, que los publicistas estudian mucho, ¿no? Porque, ¿qué busca la publicidad? Captar tu atención, ¿sí o no? Pues tiene que ver las formas de captar tu atención. La forma luminosa. Hay varios factores, ¿no? A veces la repetición. ¿Te has fijado cuando ponen, por ejemplo, campañas para un alcalde o para elecciones, un candidato? Generalmente ponen un afiche con otro junto y con otro junto, con otro junto, porque los estudios revelan que la repetición de un estímulo, ¿no? Hace que de pronto también capte más la atención en ese aspecto, ¿no? O también lo otro de destacar, ¿no? En función a la luminosidad, en fin. Bueno, es correcto lo que me han mencionado. Hasta ahí estamos yendo bien. Vamos ahora con lo que viene a ser la otra clasificación de la atención. La atención, de acuerdo al interés, podría ser sostenida, podría ser selectiva o podría ser dividida. Comencemos por esta atención dividida. ¿Qué notas acá en esta imagen? Coméntame en el chat. ¿Qué notas ahí? Fernando dice, está haciendo varias cosas a la vez. Ya. Está realizando dos actividades al mismo tiempo. ¿Correcto? Incluso más de dos, ¿no? Porque mira, está planchando, ¿no? Está atendiendo el teléfono y además está en su laptop verificando algo, imagino, alguna información que tiene que ver con este dato del teléfono que le han dicho. Entonces, esto de acá
Cuando una persona, un sujeto, su atención está oscilando hacia más de un estímulo a la vez, esa atención es dividida, ¿no? Como en este caso. Ahora, ¿por qué puede funcionar? O sea, la atención dividida se da en las personas, sí, eh, pero se da más en actividades de tipo rutinario. Hay muchos estudiantes en muchas generaciones, sobre todo actuales, la generación de ustedes, que a veces tiene este problema, ¿no? De que quiere hacer varias cosas a la vez. La pregunta es si lo haces bien o no. Y hablo en el aspecto de atención, ¿no? Entonces hay chicos que a veces lo que hacen es atender, llevar este caso a atención si se quiere a una clase. Según ellos están estudiando, pero están de pronto escuchando música a la vez, están de pronto comiendo, o están de pronto con las redes sociales abiertas, ¿no? Y al final, pues no, así no se puede estudiar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el estudio implica, no es una actividad rutinaria. Rutinario puede ser tu horario, ¿no? Y eso, el horario también tiene que modificarse cada cierto tiempo. Pero, pero la actividad en sí de estudiar, de que incorpores información, ¿no? De que proceses la información, de que entiendas la información, es una actividad que requiere más concentración. Por lo tanto, ahí la atención dividida no funciona muy bien. Sí funciona acá en este caso, ¿por qué? Porque de pronto la persona puede estar buscando quizás, ¿no? Una dirección acá en la laptop, está de pronto contestando la llamada para decirle a su amigo, ¿no? No sé cuál es la contraseña de tal cosa, y a la vez de pronto está planchando porque ya está con la hora o la prisa, qué sé yo, ¿no? Entonces no es que esté teniendo que pensar para cada actividad. Básicamente son actividades mecánicas, entonces se pueden hacer de manera casi simultánea. Allí va a funcionar la atención dividida, ¿no? Pero en actividades que requieren un esfuerzo, una concentración prolongada, la atención dividida ya no funciona muy bien. Y eso es algo que ustedes tienen que entender, sobre todo si están preparando para ingresar a la universidad y no a cualquier universidad, ¿no? Si están preparando para ingresar a San Marcos, entonces tienen que dosificar sus horarios de estudio y también promover una atención no dividida, sino de los otros dos tipos que vamos a ver, tanto selectiva como sostenida. ¿Cuándo se habla de atención selectiva? Veamos la otra imagen. ¿Qué ocurrirá acá? ¿Por qué se dirá que es una atención selectiva? ¿Qué podrá estar pasando? Selectividad, ¿qué implica? Está seleccionando un producto para llevar, ya, correcto. Está eligiendo. Dentro de una posibilidad de alternativas, ¿no? Está eligiendo, está seleccionando, ¿no? En ese aspecto. Entonces, cuando hablamos acá de lo que viene a ser la atención selectiva, hay que entender que la selectividad, ¿te acuerdas cuando te hablé hace un momento de filtraje? La atención filtra, selecciona información. Entonces, la selectividad es una característica de la mayoría de procesos atencionales. O sea, en cualquier aspecto en que tú estés haciendo uso de la atención, generalmente seleccionas. Pero ¿cómo de pronto notas la diferencia con el otro aspecto que viene ahí, de sostenida? Eh, para fines de una pregunta, ¿no? Principalmente en que la atención sostenida tiene que haber mayor esfuerzo y un aspecto de mayor duración de la atención hacia el estímulo. Por ejemplo, esta persona que está leyendo, no es pues que se va a estar ahí simplemente un minuto, ¿no? Se entiende que está haciendo la actividad de lectura
Es una actividad que puede ser prolongada, ¿no? En ese sentido, y se está concentrando, se está esforzando por entender lo que está ahí. Es una atención sostenida. En cambio, la atención, ¿hay selectividad? Sí, también la hay, porque posiblemente esté tratando de que no interfieran otros estímulos, está seleccionando. Sin embargo, termina siendo sostenida porque hay un esfuerzo prolongado, ¿no? Y hay de pronto también un tiempo determinado. En cambio, la atención selectiva como tal, básicamente va a aludir a que el sujeto diferencia un estímulo dentro de un conjunto, ¿no? Como cuando vas al supermercado, por ejemplo, y ya vas con cierta idea de qué comprar, y entonces vas a ese sector, ¿no? Y vas a buscar el producto, ¿no? Que necesitas. Entonces, hay ahí selectividad. Bien. Bien, hasta ahí entonces lo que viene a ser los otros tipos de atención, ¿no? ¿Se entendió? ¿Alguna duda o pregunta? A ver, colócame entonces ejemplos de atención sostenida. Escribir, ver una película, ya, leer, estudiar, mirar televisión, ya, ver una película. Puede ser, aunque ojo, si te viniese en una pregunta y siempre tienes que apuntar en que haya una dosis de esfuerzo. O sea, sí, sí está bien, ¿no? Y mirar televisión puede ser por el tiempo que uno de pronto puede quedarse en ese aspecto. Ya, igual ver una película, siempre que sea de pronto porque te agrada o vas a analizar la película, de pronto hay una tensión donde hay esfuerzo ahí, en ese aspecto. Bueno, vamos bien. Vamos bien. Esto, vamos a ver si hay alguna pregunta está relacionada al tema. Ya puedes resolver la pregunta uno. Están entre la D y la C. D y la C. Están empates. Interesante. Fernando, Adriana, ¿por qué la D? Gabriela, Fernanda, ¿por qué la C?
No me digan porque sí, ¿ah? Porque que están preparando para San Marcos, no para universidades de raza distinta. Ahora, pero ahora. Fernando dice porque le presta atención a su ejercicio y no pierda atención en ello. Ya. Ah, ya. Además no tuvo que elegir algo, dice. Ok, está el criterio para la D. ¿Qué dice Gabriel y qué dice Fernanda? Defiendan su respuesta. Quieren defenderse, pero no, las chicas. Bueno, a ver. Dice, Carla desarrolla un ejercicio de matemáticas mientras su abuela teje una bufanda, diciéndole en voz alta las últimas escenas del delicioso programa de cocina televisado en ese momento. Resuelto el problema matemático, Carla no tiene idea de cómo finalizó el programa. Relacionando la atención con el enunciado, podemos advertir que Carla evidenció una atención, mientras que su abuela muestra la atención debe ser, ¿no? Ya. La clave es la C, ¿ya? Pero en defensa de Fernando y de Adriana, debo decir que ha faltado poner un término para de pronto no confundir con esto de voluntaria, porque sí se puede prestar para voluntaria también en este aspecto. Analicemos, ¿no? Hay dos tipos de atención acá. Carla, que está haciendo sus acciones matemáticas, pero dice, mientras ella está haciendo el ejercicio, ¿no? Eh, la abuela, que es el otro elemento, o el otro sujeto, está tejiendo. La abuela, una actividad, tejer, actividad rutinaria. Dos, la abuela está viendo un programa de televisión, ¿no? De cocina, te dice. Y además la abuela está, el programa es bullicioso y además la abuela está narrando, si se quiere, las escenas a su nieto. Entonces la abuela está haciendo más de una actividad a la vez. Por lo tanto, en la abuela habría una atención más dividida. Si bien es cierto, puede ser voluntaria porque ella está eligiendo hacer eso, ¿ya? Lo que más resalta ahí es que está haciendo más de una actividad a la vez. Entonces, por esa razón, en la abuela sería más dividida, ¿ya? No te digo que haya voluntad, sí hay, ¿ya? Pero digamos que si se quiere, por peso, hay un aspecto más dividido. Ahora, respecto a Carla, ¿hay atención sostenida? Podría ser, ¿no? Porque se está esforzando, ¿no? En ese aspecto. Eh, pero también hay selectividad, es lo que te decía, ¿ves?
Hay selectividad también, ¿por qué? Porque la persona está de pronto atendiendo, en este caso, está concentrada en su ejercicio y está dejando de lado lo que le dice la abuela, el ruido del programa o la bulla del programa, ¿no? En ese aspecto. Entonces, claro, no te lo dice de manera específica, pero sí te lo da a entender porque te está diciendo que ambos aspectos están ocurriendo a la vez. ¿No? O sea, mientras Carla está estudiando, la abuela está haciendo lo otro, ¿no? Pues por esa razón, sería más la C, ¿no? Atención selectiva y dividida. Selectiva en Carla y dividida en la abuela, ¿no? Ahora, ¿también en la abuela hay voluntaria? Sí. También en Carla hay sostenida, también porque se está esforzando. Pero entonces son las dos. No, pero si lo vas por más peso, lo más claro es que en la abuela está más dividida que esto acá, ¿no? En ese sentido. Por esa razón, ¿ya? Sería más la C la respuesta en esa pregunta 1. Bien, cerramos ahí con atención. Vamos ahora a lo que viene a ser el tema de memoria. Ahora, yo digo que ha faltado afinar la pregunta porque quizás debió ponerte, ¿no? Mientras que la abuela muestra, de acuerdo a la actitud, ¿no? La abuela muestra una atención, ahí sería voluntaria, o de acuerdo al interés, ¿no? La abuela muestra una atención y ahí sería dividida sin mayor polémica, ¿no? En ese sentido. Eso creo que faltó precisar un poco la pregunta. Ya. Vamos ahora con otro proceso tremendamente importante, la memoria. Es importante la memoria. A ver, dime tú, ¿por qué crees que será importante? ¿Qué utilidad tiene la memoria en nuestra vida? ¿Para qué sirve nuestro proceso de memoria? Para poder tener experiencias o para poder recordar experiencias, Fernando? Necesita recuperar información útil, ajá, de recordar, ¿no? Porque las experiencias, cuando estás teniendo las experiencias, recuerda que cuando tú estás teniendo experiencia, está más el presente. Y la memoria implica más ceñirnos hacia el pasado, ¿ya? Eh, Hablábamos hace un momento de la importancia de la atención. La atención, decíamos, era el primer filtro dentro del procesamiento cognitivo. Entonces, la atención, una vez que tú atiendes, se selecciona información y esa información, de cierta manera, justamente podrá ser percibida y luego almacenada. ¿Y quién va a almacenar esa información? Es tu memoria. Por lo tanto, la memoria termina siendo también importantísima y fundamental para que puedas aprender. Imagínate que no tuvieras memoria. ¿Qué pasaría con la información? ¿No? Todo eso que se atiende simplemente es como que cae al vacío, como que va a un saco roto y se pierde. En cambio, la memoria permite que se recupere esa información porque se queda almacenada, ¿no? Almacena acá, almacena acá, almacena acá, ¿no? Pero de la información que es más relevante, evidentemente, ¿no? Entonces, nota que la memoria cumple una función importante en la vida de una persona. La memoria, por lo tanto, es un proceso cognitivo, es un proceso mental, es un proceso cognitivo de cognición, de conocimiento, permite formar conocimiento. Y la memoria, bajo la metáfora computacional, eh, que compara el sistema de memoria con una computadora, la memoria va a tener procesos que permite registrar, almacenar y recuperar información.
La memoria está bastante ligada a la percepción y a la atención. Lo que nosotros percibimos constantemente, esto que ocurre en el presente, se va a registrar en la memoria por un periodo de tiempo y pasa a almacenarse. Y luego de ese almacén podemos extraer información, o sea, recuperamos. La memoria, por lo tanto, permite un registro, un almacenamiento y una recuperación de información constantemente. Registras, almacenas, recuperas. Como tuviste tu clase, creo, de trigonometría hace un momento, ¿no? Entonces, mientras el profesor daba la clase, tú estabas registrando información. Esa información que ingresa por tus canales sensoperceptuales se codifica en la memoria y luego se almacena por cierto tiempo. Y de ese almacén, tú puedes ya luego recuperar información. De ese almacén, de pronto puedes recuperar, puedes extraer información en ese aspecto. ¿Ya? Estamos bastantes estímulos sonoros de fondo. Que ya se calmaron un poquito. ¿Me escuchan todavía o escuchan más al perro que a mí? Ya me respondiste, Fernando. En tu qué ya me respondiste. El perro también quiere salir de la grabación. Por eso está, que hace bulla. Ahí está, ya lo calmaron. Ya. Ok, bien. Entonces, entiéndase primero eso, ¿no? La memoria es un proceso fundamental para nuestra vida, es un proceso importantísimo para el aprendizaje y si nos ceñimos a la metáfora computacional, la memoria permite registro, almacenamiento y recuperación de información. Ahora mira, esto que vamos a ver a continuación es el llamado enfoque modal o modélico que plantean Atkinson y Shiffrin, ¿no? Este enfoque modal o modélico es una propuesta, ¿no? de estos señores que hicieron una investigación. En realidad, la memoria es un proceso bastante investigado. Es uno de los procesos más investigados en psicología. Y aún se sigue investigando porque obviamente hay a veces casos sorprendentes como el que relatamos al inicio de la clase, ¿no? Eh, la memoria, en ese sentido, el modelo de Atkinson y Shiffrin es un modelo que va a reunir información también de otros investigadores. En cualquier caso, esta, este modelo lo que hace es permitirnos explicar lo que viene a ser cómo se almacena y cómo se transfiere información. Entonces, para estos señores vamos a encontrar tres niveles de memoria, tres almacenes, lo que se llama el registro sensorial o almacenamiento sensorial, lo que viene a ser el almacén a corto plazo y lo que viene a ser el almacén a largo plazo, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, esto de inputs implicaría los estímulos a los que estamos expuestos constantemente. Estos estímulos, que son diferentes de diferentes canales, van a registrarse a nivel sensorial y luego de ahí, si se mantiene, porque la mayoría se pierde, habrá algunos que pasen a corto plazo. Bien. Y en corto plazo también algunos se pueden ir, se pierden, o otros
sobrepasan eso, y si sobrepasan, ya se transfiere a largo plazo, ¿no? Y vamos a ver que en cada uno de estos registros hay ciertas condiciones para que se transfiera la información y hay también ciertas características que tiene tanto el almacenamiento sensorial como el almacenamiento de corto plazo, como el almacenamiento de largo plazo, ¿ya? Eh, Antes de entrar a detallar esto, porque creo que ahorita vamos ya a salir al break, y esta parte creo que es importante que no haya corte, ¿no? Porque si no, se pierde la ideación del tema. Entonces vamos a aprovechar si hay, o si hubiese alguna pregunta que tienen hasta ahora, antes de salir a su break, y ya luego del break nos enfocamos en la explicación del modelo, con más detalle. Los leo. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Todo claro? ¿No hay? Adelantamos el break, entonces salimos un minuto antes. Porque lo que no quiero es explicar parte y luego se corta. Ya. Bueno, entonces vamos al break y regresamos exactamente a la 1, por favor, para continuar con la siguiente parte del tema. ¿Ya? Si durante este minuto alguno de ustedes tiene todavía alguna pregunta, la puede hacer para de pronto aprovechar ese minuto. Y si no, tomes un respiro y regrese. Ya. Bueno, vamos a ver. Bien. Seguimos entonces, jóvenes, ya con relación a lo que viene a ser el tema que estamos explicando, el tema de memoria. Estamos hablando acerca de lo que venía a ser los procesos de control, ¿no? Bueno, perdón, el enfoque modélico, ¿no? El enfoque modélico de Atkinson y Shiffrin. Eh, Decíamos que este enfoque nos explicaba acerca de cómo se va pasando información de un almacén a otro, que en la memoria existen 3 niveles de almacenamiento: primero el registro sensorial, luego el almacén a corto plazo y luego el almacén a largo plazo. Bueno, vamos a explicar con más detalle esto de acá, ¿ok? Se llama memoria sensorial. ¿Qué es memoria de corto plazo y qué es memoria de largo plazo? La memoria sensorial tiene que ver con esta información, estos estímulos que van constantemente exponiéndose a nuestro alrededor. Cuando esta información se retiene como un haz de luz, o sea, pasa tan rápido que su retención es por muy breve tiempo. Su retención no llega a ser más de un segundo. Bien, entonces esta memoria es memoria sensorial. Es así, veloz. Sí, y lo que va a pasar con esta información es que la mayoría de esta información se pierde, y la otra, si es que sobrepasa este tiempo, ya está esta información pasando a corto plazo. Pero para que pase a corto plazo, ¿cuánto tiempo debe retenerse en la memoria de corto plazo? En corto plazo se va a retener hasta aproximadamente 30 segundos. Ojo, no estamos hablando de minutos, estamos hablando de segundos, o sea, medio minuto. Si la información
ingresó, pasó el nivel sensorial, ahora llega a corto plazo, se va a quedar ahí hasta 30 segundos. ¿Y ahí qué ocurre? O se borra, o si no, pasa al siguiente almacén. Si pasa al siguiente almacén, entonces va a permanecer más tiempo, ¿no? En ese aspecto. Es decir, si pasa al siguiente almacén, ya podrá quedarse ahí de pronto minutos, u horas, o días, o meses, o años, o incluso toda tu vida. Si una información entonces se almacenó desde minutos hasta toda la vida, es porque esa información ha quedado a largo plazo. Pero igual también puede ocurrir que llegó a minutos y luego se pierda también porque se olvida, ¿no? En ese aspecto. O si queda para toda la vida es porque ya pues se ha consolidado ahí, ¿no? Si yo te pregunto cuál es tu nombre completo, obviamente pues que esta información es una información que está en tu memoria a largo plazo, ¿no? Porque te acuerdas de tu nombre completo, ¿no? ¿No? No sabes quién eres. Ya, bueno. Sigamos. Entonces, un primer aspecto es tomar en cuenta el tiempo que permanece una información para ser denominado que esta información esté en tu memoria sensorial de corto o de largo plazo. Lo otro es la capacidad que tiene los niveles de memoria, ¿no? La memoria sensorial, si bien es cierto, tiene una capacidad relativamente amplia, en esa fracción de segundo, ¿no? No va a poder almacenar pues toda la información. La memoria de corto plazo, donde se han hecho estudios más precisos, nos revela que la capacidad de este almacén de corto plazo es una capacidad que está limitada al 7 más menos 2 unidades de información. Es decir, lo que vamos a retener a corto plazo será 7 más 2, o sea, máximo, ¿cuántas unidades? Si te dice 7 más 2. Mínimo, si te dice 7 menos 2, ¿cuántas unidades? Máximo 9, mínimo 5. Lo que te dice la teoría es que nosotros retenemos entre 5 a 9 unidades de información, ¿no? En ese aspecto. Lo que vamos a retener a corto plazo será entre 5 a 9 unidades de información. Eh, Esto fue demostrado por un investigador como el señor George Miller. Entonces Miller encontró que al examinar la memoria de corto plazo, las personas reteníamos entre 5 a 9 unidades. Como el número, o sea, alrededor del número 7. Como el número 7 estaba al medio, se le llamó el número mágico. Y esa teoría se conoció como la teoría del número mágico de Miller, ¿no? Este, este conocimiento sería ya tomado luego por la teoría de Atkinson y Shiffrin, ¿no? Que también lo toma en cuenta dentro de este enfoque modal o modélico, ¿ya? Ahora, una hora de información, entiéndase, pues son palabras, ¿no? Pueden ser números, imágenes. Entonces, si por ejemplo te damos palabras, es como que a ti te dé un listado de palabras para que tú retengas en ese periodo de tiempo de corto plazo. Lo mínimo que vas a retener son 5, lo máximo 9, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Memoria de corto plazo. Por lo tanto, la capacidad está limitada, ¿no? O sea, mínimo 5, máximo. Hay un límite, hay un tope. ¿Qué pasa en la memoria de largo plazo? ¿Hasta cuánta información puedo retener, profesor, en largo plazo? ¿Hay un tope de información? Eh, ¿Por qué leo y no retengo todo lo que leo, profesor?
porque ese señor que usted citó, el señor Peck, podía leer todo y retener todo, y yo no. Bueno, hemos hablado que es una capacidad extraordinaria que no suele tener la mayoría de personas, la que tenía este señor. En el común de las personas, la memoria de largo plazo tiene capacidad ilimitada. No hay límites. Pero lo que pasa es que de qué depende que tú almacenes más o menos información. Ahí entra a tallar, a explicarse esto por los llamados procesos de control. Tenemos procesos de control en la memoria. ¿Y cómo es eso? A ver, ¿te ha pasado, por ejemplo, que alguna vez has estado frente a tu computadora o tu laptop y has abierto varias ventanas a la vez? 10, 12 ventanas. Cuando eso ocurre, ¿qué pasa con tu sistema de memoria de la computadora? ¿Qué pasa con el sistema de memoria de la computadora? Abriste 15 ventanas, no sé. Puede que de pronto en un momento quieres utilizar alguna de ellas y se queda ahí detenida y ya no avanza ni para atrás ni para adelante. Tu mouse ya no funciona, se bloqueó, en fin. ¿Por qué pasa eso? Porque saturaste el sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando un estudiante también, por ejemplo, como en tu caso, que necesitas esforzarte mucho por incorporar información o los contenidos que te vienen en tu examen? Hay estudiantes que a veces no hacen pausas. eh, y entonces están tan fatigados que llega un momento en como que dicen, no, ya no me entra más información, ya no, ya no. Y es así, ¿no? Como que cada cosa que va rebota, ¿no? Por las puras estás leyendo. Bueno, lo que pasa ahí es un indicador de que no estás estudiando adecuadamente, porque implicaría que tomes una pausa o que en ese momento te vayas a descansar porque estás saturado. Entonces, si tú descansas un rato, vas a ver que luego que vuelvas después de tu descanso, vuelves nuevamente, o otra vez tu mente está con la posibilidad de seguir captando más información. Entonces, la memoria de largo plazo, la capacidad es ilimitada, no tiene límites. Y lo que es importante acá también son los llamados procesos de control en la memoria. ¿Por qué? Regresemos a la diapositiva. Mira, para, de acuerdo al sistema que te estaba diciendo, ¿no? De Atkinson y Shiffrin, enfoque modélico. Para que la información llegue acá, antes tuvo que estar acá, ¿sí o no? Y antes tuvo que estar acá o no. Ah, ¿cuál es el proceso de control para lo que viene a ser esta memoria sensorial? Vamos a relacionarlo por acá ya. La memoria sensorial, el proceso de control, es la atención. Si un estudiante está, por eso te decía, ¿no? Si el estudiante de pronto está en la clase con más de un distractor, pero él dice que está en la clase, entonces esa información solamente va a llegar como algo aislado. Si tú atiendes la clase, si realmente atiendes, estarás garantizando que la información pase el nivel sensorial de memoria. Pero eso tampoco es garantía de que ya aprendiste. Que es necesario, sí, pero no es garantía de que ya aprendiste. ¿Por qué? Porque esa información, para que sobrepase y llegue a corto plazo, en corto plazo tiene que haber otro mecanismo, que es la repetición verbal.
Entonces, el mecanismo de control en la memoria sensorial es la atención. O sea, si tú quieres que la memoria no simplemente sea que va y, o la información, mejor dicho, que ingresa y se va rápido, tienes que hacer primero uso de tu atención. Si tú no atiendes por las puras es, ¿no? La información no va a llegar acá y si no llega acá, mucho menos va a llegar a largo plazo. Entonces, el primer proceso de control es la atención. El segundo proceso de control es la repetición verbal que se hace en corto plazo. Porque corto plazo, ¿qué era? ¿Cuánto tiempo te dije que se mantiene la información en corto plazo? Ah, ya te olvidaste. ¿Cuánto tiempo? ¿5 a 9 segundos? No. 5 a 9, ojo, no, no, cuidado, Fernando. 5 a 9 eh, es el tope límite de unidades de información. O sea, lo que tú puedes retener son ahí palabras, como te dije, ¿no? Entre 5 y 9. Ah, ahora sí, muy bien. El tiempo tope en corto plazo es 30 segundos. Pero para que tú retengas esa información, lo que tienes que hacer es repetir verbalmente. Por ejemplo, acá te han puesto una imagen de una pizarra mental, ¿no? Es algo así, como cuando tú estás en el colegio y de pronto te decían que copies la pizarra, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Centras tu atención en la pizarra, en algunas unidades, ¿no? Luego eso que ahí, que ha quedado en tu mente, lo comienzas a transcribir, ¿no? Y luego de ahí ya se va y centras tu atención en otras unidades, otras 5 o 6 unidades, ¿no? Otra vez retienes y otra vez se va. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo uso de tu memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo funciona de esa manera. Pero para que tú de la pizarra transcribas, ¿qué estás haciendo? Repitiendo mentalmente, ¿no? Para no olvidarte. Cuando de pronto tenías alguien que te daba un número y no tenías cómo apuntarlo, ¿qué hacías? Comenzabas, ¿no? En tu mente, ¿no? A repetirlo. ¿Qué estabas haciendo? Usando tu memoria de corto plazo para no olvidarte en ese aspecto. Entonces, el mecanismo de control en la memoria de corto plazo es la repetición, ¿ya? Es la repetición. ¿Y cuál será el mecanismo de control en la memoria de largo plazo? Acá ya no sirve mucho solo repetir. O sea, si un estudiante cree que la fórmula para que pueda aprender y mantener información a largo plazo es repetir, repetir, repetir información, no va por ahí el camino. Tienes que comprender la información y para eso tienes que hacer uso de lo que viene a ser el mecanismo se llama ensayo elaborativo, se llama también codificación. Este ensayo elaborativo que implica, que es otro proceso de control de esta memoria, ¿no? Ahí está. Sensorial, atención, corto plazo, repetición, memoria a largo plazo, el mecanismo de control es el ensayo elaborativo o codificación. Por ejemplo, eh, por ejemplo, tú en química, cuando ven esto de los orbitales, ¿cómo haces para recordar los orbitales? ¿Memorizas cada uno, cada término? ¿O cómo haces? Copiando y lo resumes. Ahí te complicas más.
¿Cómo sabes que algo es ESPDF? ¿No? ¿Cómo? Ya no llevas química ya. Eso puede ser complicado. Entonces, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, en esa información, para no equivocarte, que imagino, ¿no? Ustedes lo hacen. Muchas veces los estudiantes mismos te dicen, ¿no? Ah, mi profesor decía, ¿no? Que me aprendiera la frase, ¿no? Sopa, ¿no? Sopa, ¿no? En fin, de fideos, ¿no? En fin, ya. Y luego vas eh, armando toda una oración que te permite recordar, ¿no? Cada S, cada P, cada D, cada F. Te permite recordar el orden y la cantidad, ¿no? Entonces, eso es una mnemotecnia, correcto, Adriana, eso es una mnemotecnia. Entonces, con esa mnemotecnia, ¿qué estás haciendo? Estás codificando información que puedes, al acceder a esa llave, por así decirlo, te abre la puerta de la demás información. Es una mnemotecnia, ¿no? Es una forma de mantener información en largo plazo. Otra forma es hacer uso de organizadores. Si tú, por ejemplo, de la clase de hoy, eh, haces una síntesis, un resumen, pero lo haces tú. No es que copies el esquema que está en la PPT, eso solamente es una guía. Si tú haces tu esquema después de revisar tu separata, ese esquema está sintetizando información. O haces un resumen, ese resumen está sintetizando la información de que tú has elaborado. Pues va a ser más difícil que se olvide. No estoy diciendo que no se pueda olvidar, pero va a ser más difícil. Eso es otro punto importante. Cuando se quiere que la información permanezca hasta a largo plazo, por más tiempo. Pero hay muchos estudiantes que solamente leen. Y no está mal que leas, ¿no? Pero no basta con eso. Habrás comprobado que cuando lees, a las 3 semanas ya se te olvidó y te queda muy poco de esa información. Entonces, si tú quieres que esa información permanezca por más tiempo, tienes que hacer otras estrategias como las que te estoy diciendo, ¿no? Sobre todo en los cursos que más se te complican, ¿no? Por ejemplo, en letras, ¿no? En letras, porque en números obviamente ya eso es más práctica, ¿no? Y es más asesoría también si es que estoy demasiado bajo en ese sentido. Entonces son estrategias, ¿no? En ese aspecto para optimizar la memoria. ¿Alguien, por ejemplo, tiene acá una mnemotecnia con respecto a lo que sea algo? No sé. Quiero recordar, por ejemplo, la secuencia de los pobladores peruanos. ¿Cuál fue el primer poblador peruano, luego el siguiente y así? ¿Cómo haría para recordar? Sí, es importante la secuencia. Ahí te puedo llevar la mnemotecnia, ¿no? Entonces, con las palabras iniciales de cada poblador, armas de pronto una oración y recordando esa oración, recuerdas cuál es el orden, por ejemplo. Entonces hay que ser, digamos, tener cierta creatividad, ¿no? Al momento de hacer una mnemotecnia que te permita almacenar información por más tiempo a largo plazo. Y también entrenarse, ¿no? En hacer resúmenes, en hacer esquemas, mapas conceptuales. Yo mucho veo hoy día que los jóvenes de ahora toman foto o toman capturas, ¿no? La pregunta es, ¿eso garantizará que aprendas? Te repito, la foto pues es una guía, ¿no? Pero eso no va a garantizar que aprendas. Tú no vas a llevar la foto el día de tu examen. Eso tiene que estar acá. ¿Y cuándo queda más acá? Cuando tú lo has construido, ¿no? Y cuando tú lo repasas continuamente también.
Bueno, eso, con relación a los procesos de control. No sé si hasta ahí hay alguna duda o pregunta con respecto a los procesos de control. ¿Estamos bien? Fernando dice, todo claro. Ya. Sigamos entonces, sigamos. En los 25 minutos que nos quedan. Ya, otro dato por acá es que la memoria sensorial tiene tipos, ¿no? ¿Cuáles son tipos de memoria sensorial? La memoria que nos permite almacenar imágenes, se llama icónica, sonidos, ecoica, información que se registra por medio de la piel, se llama cutánea o áptica, olores, olfativa, ¿no? Sabores, memoria gustativa. Son tipos de memoria sensorial, ¿ya? Eh, la memoria a corto plazo no es que tenga tipos, pero estas son denominaciones, o sea, son otras maneras de denominar a la memoria de corto plazo. Se le llama también memoria operativa, se le llama también memoria de trabajo. También con cualquiera de esos nombres pudiese venir un examen, así que tengan cuidado, ¿no? De pronto te dicen, no, la capacidad de la memoria operativa es limitada. Y alguien dice, ¿qué me están preguntando? ¿No? Operativa, ¿qué es eso? Ah, operativa a corto plazo. Y la capacidad de corto plazo es limitada, sí, a lo que hemos explicado, 7 más menos 2 unidades, ¿no? En ese aspecto. ¿Te das cuenta? Entonces, es otra forma de denominar la memoria a corto plazo, es operativa o de trabajo. Eh, y acá sí me voy a detener un poco más. La memoria a largo plazo tiene tipos. Acá ya no estoy hablando de otras denominaciones, sino tiene tipos. La memoria a largo plazo se puede clasificar en memoria explícita o memoria implícita. Explícita también llamada declarativa, implícita también llamada no declarativa. ¿Cuál es la diferencia allí entre esos tipos de memoria? A ver, vamos a preguntar algo acá, ¿ya? Te pregunto, dime cuál es la diferencia entre ilusión y alucinación. En el chat, colócame a ver. Ilusión y alucinación. Ya te olvidaste, ya te olvidaste, ya. Y ayer no me ha sido la clase, ¿ah? A ver, ¿qué dice Fernando? Ilusión es la confusión de un estímulo por parte del sujeto. Alucinación es ver algo que no existe. Ojo, Fernando, está bastante bien, pero cuidado, no solamente es visual, ¿ah? ¿Ya? La alucinación es percibir algo que no existe. Es una falsa percepción. Gabriela dice, eh, ilusión, percepción errónea de un estímulo. Fernanda, ilusión es una imagen de algo que existe, mientras que la alucinación muestra cosas que no existen en la realidad. Ya, más o menos. Fernanda, mira, la ilusión es una imagen errónea en todo caso, una imagen confusa, una imagen
errónea de algo que no existe. Perdón, de algo que existe, de algo que existe. Ahí le faltó la imagen confusa, ¿no? O la imagen errónea, ¿no? De algo que existe. Porque en la ilusión había estímulo, ¿te acuerdas? Mientras que en la alucinación se percibe algo, allí sí se percibe algo que no existe. Gabriela dice, ahí está, alucinación, no hay estímulo, pero se percibe algo. Ah, correcto, ya. Ahora, que tú recuerdes esto, ¿por qué puedes recordarlo? Si lo estás recordando, te pregunto, ¿dónde está esa información? ¿En qué nivel de memoria? ¿Sensorial corto o largo? Ah, está en la memoria a largo plazo, ¿sí, no? Claro. Ahora mira, ¿qué tipo de memoria será? ¿Explícita o implícita? Implícita. Claro, claro que no, Fernando. No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque explícita implica que se puede verbalizar. Si tus compañeros me están colocando ahí, y tú también, me estás colocando ahí palabras, ¿no? Es algo que se puede hablar, se puede verbalizar. Me estás explicando con palabras, ¿me entiendes? Eso es explícita. Habrá otros aspectos en memoria que es difícil decirlo con palabras. Eso ya es implícito. Pero acá no, ¿no? ¿Por qué? Porque esta memoria explícita se va a subdividir. Vamos a tener acá lo que viene a ser la memoria semántica y la memoria episódica. Ahora, si me estás entendiendo, hace un momento cuando te he preguntado qué es la ilusión, qué es la alucinación, ¿qué memoria has utilizado? Primero dime, ¿implícita o explícita? ¿Me estás entendiendo? ¿Implícita o explícita? No me digas más. Dime primero, ¿implícita o explícita? Habla, lúcete. Gabriela dice explícita, Fernando ahora sí, explícita, correcto. Ahora, si es explícita, dime, ¿es semántica o es episódica? ¿Semántica o episódica? ¿Es un conocimiento, sí o no? Que se supone, si has estado en la clase de ayer, eh, lo hemos tocado el tema, y si has repasado en la tarde, ya que lo has consolidado un poco más. Y ya pasó más de un día, pasó un día por lo menos. Entonces ya es largo plazo, es explícita y es semántica, es conocimiento. Bien, es conocimiento. ¿Qué estará haciendo esta abuelita al ver las fotos? ¿Qué es probable que esté haciendo? La abuelita ve el álbum fotográfico. Probablemente, ¿qué estará ocurriendo en ella? ¿Está recordando vivencias que ha tenido, sí o no? ¿Partes de su vida o no? ¿Experiencias que ha tenido en su vida o no? ¿Está haciendo uso de su memoria? ¿Y puede ir contándolo o no? ¿Lo puede verbalizar o no? Y si lo verbaliza, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Ya, ¿cómo se llama? Sí, sí, Gabriela, pero dime, ¿cómo se llama? Si lo verbaliza, ¿cómo se llama? ¿Ah?
Explícita, muy bien, ya me entendieron. Es explícita. O, ¿ok? Muy bien, Fernanda, muy bien. O declarativo. Correcto. Bien, bien. Ya, ahora, ¿es semántica o episódica? Semántica o episódica. Ah, es episódica, pues porque es un periodo de su vida, es un episodio de su vida, una experiencia de su vida, la que está narrando. Es episódica. ¿Te diste cuenta la diferencia? ¿Sí? Ya. Ajá. Vamos al siguiente punto, ¿ya? Y luego vamos a hacer un ejercicio. ¿Alguien acá practica o ha practicado alguna vez artes marciales? Cero, dice Humano. El boxeo no es arte marcial. Pero ya, vale, para el ejemplo vale, pero no es arte marcial. Ok, Gabriela, Diana, no, no practico artes marciales. Deberían para que aprendan a defenderse, muchachos. Ya, Fernando, a ver, tú que has practicado boxeo, ¿cómo hago un gancho de izquierda? Un gancho. Tú me has dicho que has practicado boxeo, ¿no? Un gancho de izquierda. Un jab. ¿Qué es eso? Me dijo. ¿Cómo me defiendo ya en el boxeo? Esquivo. ¿Cómo está? ¿Cómo me pongo en guardia? Los puños hacia adelante, así. Así estoy en guardia. Pero no cerca al mentón, lejos del mentón. Así entonces. Así estoy en guardia. ¿Ha visto? Con Fernando como entrenador muero, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Cuando estamos a Fernando para que me entrene a boxear. Está en guardia, dice, está en guardia, mira, ahí estoy en guardia, mira. Me comían todo. ¿Por qué es difícil que pueda expresar eso él? Porque para que lo pueda hacer tendría que enseñar, me decía profesora, así se pone en guardia, ¿no? Ahí, ¿no? O así es el jab, o así es el gancho de izquierda, no sé. Tendría que observarlo, que verlo, pero verbalmente va a ser difícil. ¿Por qué? Porque eso implica movimientos, destrezas motoras. Y para que alguien tenga destreza motora es porque hay memoria. Pero esa memoria ya no es episódica, ya no es semántica. Esa memoria es memoria procedimental. Es procedimental. Y como es difícil de verbalizar,
es implícita o no declarativa. ¿Se entiende? O sea, la memoria implícita es memoria que no se puede expresar verbalmente, no es tan fácil. Y acá vamos a tener la memoria procedimental y la memoria emocional. Bien. Y la memoria emocional implica, pues, cuando automáticamente surge una emoción ante algo, ¿no? Eh, a veces por procesos de condicionamiento. Por ejemplo, ese niño puede de pronto ver un perro, el perro ni lo conoce, pero el niño ve el perro y ya se asusta. ¿Por qué? Porque quizás otro perro antes lo mordió. Entonces, ¿qué está desencadenando en él? Memoria emocional. Se ha condicionado allí. ¿Te das cuenta? Es memoria emocional. ¿Qué pasa con un niño que desde muy temprana edad el papá lo gritaba? Y le gritaba de pronto con una voz de pronto determinada bastante fuerte, ¿no? Entonces puede pasar que ahora, ¿no? Cuando él esté en otro escenario, está trabajando y de pronto su jefe alza la voz, ya comienza a temblar. ¿Por qué? Porque de pronto evoca, ¿no? Sin darse cuenta, algo emocional ahí de su infancia. Entonces implica eso, es memoria, hay experiencias, o sea, no solo experiencias, sino emociones que quedan guardadas en la memoria, ¿no? Y que se pueden activar en determinadas circunstancias. Ariana dice, si escuchas una canción de tu infancia y te recuerda a algo, ¿qué sería? Depende, ¿a qué te refieres con que te recuerda algo? Quiero entender bien tu pregunta, Adriana. Ya, mira, si te está recordando, ¿no? Si te está recordando a otro evento, ¿no? Por ejemplo, escucho la canción y recuerdo a mi abuelita. Ahí es memoria episódica, porque está de pronto recordando alguna experiencia tuya con esa persona, ¿sí? Pero si lo que está despertando la canción es cierto sentimiento, cierta emoción, ¿no? Qué agradable esa canción, ¿no? Ah, posiblemente ahí sí sea memoria emocional. La memoria emocional tiene que ir siempre a lo que el sujeto siente ante el estímulo, porque algo similar lo sintió en la infancia, ¿se entiende? O bueno, o en otros aspectos, ¿no? De su vida, no necesariamente infancia, pero entonces a eso se refiere, ¿ya? Depende ahí cómo te venga la pregunta. Que te dice, recuerda, ¿no? Cómo la abuelita se preocupaba por ella. Ah, eso es experiencia de ella, eso es episódica, ¿ya? Pero si te dice de pronto, recuerda eh, un sentimiento de nostalgia, ¿no? Ahí ya estamos hablando de algo emocional, ¿ya? Ok, ¿se entendió entonces? ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos bien? Hablen o callen. Ya. Bien, hasta ahí entonces la parte de almacenes sensorial corto y largo plazo. Y vamos a seguir cerrando ya en estos minutos que nos quedan con el tema del olvido y las alteraciones o trastornos de la memoria. ¿Por qué olvidamos? ¿Será mal olvidar? Cuidado, olvidar es algo necesario. El olvido implica la ausencia de recuerdo y todos evidentemente vamos a olvidar porque hay información que no es relevante recordar. Pero a veces ocurre
que hay información que sí es relevante recordar y la estamos olvidando. Por ejemplo, cuando tú estudias y no te acuerdas mucho de lo que has estudiado. Entonces habría que ver cómo estás utilizando tus procesos de control o también qué estrategia estás empleando. Hay chicos que, por ejemplo, han empezado bien la primera semana, estudiaron todos los temas de la primera semana, pero luego pasó semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, estamos semana 8 y el chico no ha vuelto a tocar el tema de la primera semana. Entonces, ¿qué crees que va a pasar ahí? Es lógico que si te viene una pregunta de la primera semana, posiblemente tú digas, lo he visto, pero ya me olvidé. Ah, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Decaimiento de la huella. Cuando tú aprendes algo, tu memoria va formando redes. Entonces, ¿qué pasa? Esas redes en el cerebro se llaman huellas, huellas de memoria. Pero cuando una persona ya no usa esa información, no actualiza esa información, entonces la información se desvanece. Esa red se desvanece. Entonces te olvidas. Por eso es importante que cada cierto tiempo vuelvas a repasar temas anteriores. En otras palabras, ¿cuál es el olvido por decremento de la huella? Cuando el sujeto olvida porque no usa la información, no la practica. ¿Se entiende? ¿Te pasa eso? ¿Te pasó en tu primer examen? Por eso es antes del examen tendrías que, o sea, si un estudiante es metódico, estudia semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Perfecto. Y días previos a su examen, se da algún par de días para repasar todos los contenidos, desde la semana 1 hasta la semana 5, ¿no? Entonces, ¿ahí qué estás haciendo? Ya estás actualizando esa información como para no olvidarte, manteniéndola fresca allí. Pero si solamente estudias la primera semana y no vuelves a tocar el tema, ahí sí te va a pasar eso. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. La falla en la recuperación, ¿a qué se refiere? Este olvido ocurre cuando los canales, las claves, se dice, de recuperación no accede porque no es la correcta. O sea, se refiere a las rutas para llegar a una información. En términos sencillos, si tu información está desorganizada en tu mente, va a ser difícil que logres ubicarla. Es importante que la información la organices. Entonces, cuando tú repases algo, leas algo, de pronto, pues es importante que tengas esa información, sobre todo en letras, ¿no? Te decía jerarquizada, ¿no? Por de pronto cuadros, esquemas, porque eso te va a dar un panorama para recuperar más rápido la información. Es como que, por ejemplo, ¿no? Imagínate que en la computadora tú tienes varios archivos. A uno le pones uno, al otro, en lugar de nombrarlo con algo que te haga recordar, lo nombras con uno. Al otro le nombras dos, al otro tres, al otro cuatro, al otro cinco, y así vas nombrando. Entonces te piden una información. Yo sé que está en la computadora, pero ¿cuál de ellos será? Voy a tener que aperturar uno por uno. Pero si de pronto lo codifiqué bien, ¿no? Va a ser más rápido que el que pueda acceder o no. Ya, eso pasa también en la memoria, pues muchachos. Por eso es importante esas claves para poder recuperar información. Y el otro punto de por qué olvidamos es la teoría de la interferencia. La interferencia puede llevar a que un material antiguo o una experiencia anterior obstaculice la nueva experiencia, ¿no? O puede llevar a que de pronto la nueva experiencia obstaculice lo anterior, ¿no? Ojalá no te pase eso que está en la diapositiva, ¿no? De que el chico de pronto pues estaba con al parecer con una chica, ¿no? Que se llamaba Amanda, pero ya la relación terminó, ¿no? Pasa cierto tiempo, ahora está con otra chica, ¿no? Que se llama
Susi, ¿no? Pero se le escapa el nombre de la ex. ¿Te ha pasado o no? Bueno, si te pasa, ya sabes que ese es un caso de interferencia, ¿no? Si es interferencia, tienes que explicarle pues, a tu enamorada, ¿no? En realidad no soy yo, mi memoria lo que tengo. Otro ejemplo, dice Fernando. Fernando, por ejemplo, si tú estudias idiomas, ¿no? Puede pasar a veces cuando uno está estudiando un idioma, supongamos que es inglés, ¿no? Tu lengua se supone materna, en la mayoría, no necesariamente todos, pero la mayoría puede ser el castellano, ¿no? Lo nuevo que estás aprendiendo es el inglés. Y puede ocurrir que de pronto, cuando te hacen hacer en los primeros meses tu diálogo con tu compañero, ¿no? Que hagas un diálogo netamente en inglés, se te termina escapando alguna palabra en castellano porque te olvidaste la palabra en inglés que tenías que decir. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El material antiguo está obstaculizando lo nuevo. También puede pasar al revés, que lo nuevo obstaculice lo antiguo. También sería interferencia. Ya. Bueno, ese fue un experimento de Ebbinghaus muy conocido. El primer investigador serio en memoria se llamó Hermann Ebbinghaus. Y él hizo un experimento de sílabas, les dio a los sujetos para que retuvieran una cantidad de sílabas, ¿no? Y una vez que ya lo habían retenido, comenzó a ver cuál era el efecto del tiempo, o sea, ya sin repasar la información que ocurría. Se notaba pues que al cabo de 20 minutos las personas perdían información, a la hora más, a las 9 horas perdían mucho más información. Y de ahí se mantenía casi constante. Entonces, esto es relevante porque nos indica la facilidad con que se olvida una información si es que no es repasada, ¿no? Entonces, una información debe ser, por ejemplo, si tú estás preparándote por primera vez, clase que aprendes en el día, tienes que estudiarla ese mismo día. Si lo haces a los días sucesivos, ya la información va a ser, la caída va a ser más notoria, ¿no? De la información. Y finalmente, cuando hablamos de trastornos o alteraciones de la memoria, tenemos a las paramnesias y a las amnesias. Las paramnesias son alteraciones en el reconocimiento. El déjà vu, que implica el fenómeno de lo ya visto. El sujeto llega a un lugar y dice, esto ya lo vi, ya lo viví, cuando realmente nunca le ha pasado eso. Ese es un déjà vu. El jamais vu es lo contrario. A mí, no, ¿cuándo me ha pasado eso? A mí no, jamás, yo no. Pero sí le ha ocurrido, ¿no? Entonces son casos de paramnesias. Las amnesias ya son situaciones más delicadas. Las amnesias implican pérdida de información. Puede haber amnesias que sean globales, o sea, que abarcan grandes periodos de vida. Eso es más delicado. O amnesias que son selectivas, lacunares o parciales, se dice, ¿no? Que hay solamente una parte de la información o de pronto una habilidad específica es lo que la persona ya no puede hacer, ¿no? A raíz de un trastorno. Eh, Las amnesias pueden clasificarse también en retrógradas y anterógradas. ¿Cuándo es retrógrada? Cuando afecta lo que aprendiste o almacenaste en el pasado. Entonces, imaginemos que tenga alguien una